fenicio. Entonces ahora voy a empezar a decirlo bien porque para un fenicio el mar es como la autopista 25 de Mayo. Para un fenicio el mar es una ruta comercial. ¿Y para el hebreo qué es el mar? ¿Cuál es la simbólica que tiene para la sociedad hebrea el mar? Bueno, en el mar es la simbólica del mal. El mar es la simbólica de los miedos. El mar, si bien se abre para dejarnos pasar cuando salimos de Egipto, después se cierra y se traga al faraón perdón, a los jinetes y a los carros del faraón. En el mar tenemos textos en Job, en Isaías, en los Salmos. En el mar está el Leviatán, que se sale y te come, salvo de sí que Dios lo contiene. El mar saldría y se devoraría todo. No lo hace porque Dios lo contiene. Si Dios no llegara a contener las aguas del mar y del abismo, en el mar está el tejón, el abismo. Boga mar adentro es andar al abismo. También eso tiene toda una simbología. Por lo tanto, para los hebreos, que son más de tierra adentro, el mar simboliza lo que está mal, los males, los miedos. Entonces, claro, al Jesús querer pasar al otro lado, salir del territorio judío y querer llevar su mesianismo a un territorio que no es el territorio judío, el mar se va a personificar y se le va a oponer. ¿A dónde vas? Como lo que corresponde, la simbólica del mal. Recuerden Pregunta. que si ustedes han leído ya para esta altura, entiendo que 3 veces el Evangelio, recordarán que en el capítulo 1, cuando Jesús llama a sus primeros seguidores, ellos están pescando, ¿no? Hay una frase ahí que es genial, que claro, nosotros no la vemos porque somos porteños del siglo XXI, por eso no la vemos. No tenemos por qué verla, no está escrito para que nosotros entendamos ese código, tenemos que hacer el esfuerzo de ir a buscarle el significado, pero dice que Jesús se paseaba por la orilla del mar de Galilea. Y desde ahí es que llama a sus discípulos para dejar, bueno, a los que van a ser sus discípulos para que dejen todo. Y ellos dejaron a su padre, dejaron el barco, dejaron todo y lo siguieron. Se convirtieron en acólitos, en seguidores de Jesús. Ahora, el detalle de Jesús se paseaba por la orilla del mar de Galilea es un detalle que tiene un sentido para ellos fantástico, porque Jesús está paseándose, o sea, está pisando, mucho más cuando camina por el agua, ¿no? Pero aquí está pisando sobre todo lo que ellos temen y sobre todo sus males. O sea, el sentido simbólico para un hebreo es que Jesús, dominando sobre el mar, o sea, dominando sus miedos y sus males, desde ahí es que tiene la autoridad para decirle vení y seguime, ¿no? Es una simbólica muy interesante. Bueno, la misma simbólica la vamos a tener acá. El mar se va a levantar y va a querer oponerse a este cruce, a este avance misionero de Jesús queriendo cruzar una frontera. Bien, entonces, 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. El detalle de la almohada es fantástico, ¿no? O sea, podría estar durmiendo, no hace falta decir que dormía sobre la almohada, pero bueno, se ve que la idea era remarcar que Jesús estaba durmiendo. Ahora, ¿por qué duerme Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué qué? ¿Por qué duerme? Está cansado. ¿Por qué duerme en la proa del Titanic? Está ¿Está cansado. Estaba muy cansado. cansado? Bien, Estaba muy sí. cansado. Está cansado, entonces dice, me voy a tirar un ratito. Pero, Total, son ¿por todos qué pescadores. ¿Porque estaba con expertos? Claro. Y es de noche, aparte. ¿Cómo decís?
Es de noche. Es de noche, tiene sueño, por eso se tira a dormir. Ah, ¿vos dormirías en ese contexto? Yo no. No, me Depende. parece que nosotros nos subimos al crucero y apenas se mueve así un poquito, me parece que ya no dormimos más. Además, empezamos a pedir Dramamine a lo loco, ¿no? Pero Jesús puede dormir porque sabe que cruzar para el otro lado es el proyecto del Padre. Por eso puede dormir. Porque Jesús está tranquilo, sabe a dónde va, sabe lo que hace. Los discípulos no tienen idea y su expertise en cuanto al mar, por el hecho de ser pescadores, en este caso les juega en contra, porque aparentemente ahí hay una tormenta que no vieron nunca. Es una tormenta distinta a las tormentas con las que ellos se enfrentarían normalmente. Esta era una gran tempestad, que incluso tiene ribetes diabólicos, porque Jesús va a reprender al mar. ¿Sí? Como se reprende, y usando la misma palabra que se usa para reprender a los demonios, ¿no? Así que esos experimentados pescadores tenían un susto bárbaro porque nunca habían visto algo así probablemente en esa zona. Entonces, fíjense lo que dice ahora, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Perdón, ¿no te interesa que nos estamos por ahogar todos? ¿No te interesa que estamos por naufragar quiénes? ¿Cuál es el pronombre personal de estamos por naufragar? Nosotros. 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 Entonces, fíjense que ellos están viendo, en su imaginación, ellos ven dos grupos. Ven un grupo, que son ellos, que están por naufragar, y ven otro grupo, que es el grupo Jesús. Lo tratan como si estuviera en otro barco. ¿No te das cuenta que nosotros estamos por naufragar? Para ellos Jesús va en otro barco. Es fantástico, esto es una locura de hecho, ¿no? Jesús en el 39 se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, shh, cállense, no puedo dormir, cállense. Y el viento se calmó y todo quedó como estaba antes. Tremendo, ahora está en completa calma. Fíjense que es binario esto, ¿no? Es todo nada, es 0 y 1. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Claro, a Jesús le sorprende, era una situación difícil, digamos, aterradora, pero aparentemente a Jesús le sorprende que ellos tengan tanto miedo y tan poca fe, porque es inversamente proporcional la fe y el miedo, ¿no? Es como si Jesús le dijera, muchachos, ya hace 4 capítulos que estoy con ustedes, todavía no saben las cosas que hago y cómo... yo espero, o sea, entiendo que esto tiene que empezar con una fe como una semilla de mostaza, ¿no? Pero también se entiende que esa fe, mientras vamos caminando detrás de Jesús, va creciendo, ¿sí? Arranca con pero va creciendo. Bueno, Jesús se sorprende de que eso no está pasando con sus discípulos. Ellos estaban muy asustados, dice el 41, y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. O sea, a ver, ¿quién es este? Al único al que le obedece el viento y el agua es a Dios. ¿Quién es este? Empiezan a preguntarse con quién estamos, porque los discípulos nunca entendieron con quién estaban. No lo llegaron a entender del todo. Veían a alguien con capacidades extraordinarias, pero no llegaron a entender la naturaleza de Jesús. ¿Sí? ¿Quién es este? Yo hace 20 años que voy todos los domingos a cantarle, pongo una ofrenda y escucho un mensaje, pero en esta situación me pregunto, ¿quién es? Interesante, ¿verdad? Sus discípulos no lo conocen. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí tenemos el primer texto. Y vamos a pasar al capítulo 5 y ahí vamos a pasar del mar embravecido a un hombre embravecido. Y vamos a ver qué hace Jesús cuando se encuentra con este endemoniado Geraseno
gadareno o gargaseno, según, según el manual que leamos. Dice, llegaron al otro lado bueno, dice el agua acá, esta versión que tengo yo, a la región de los... Perdón, ¿qué decía la anterior? Déjeme ver un minutito. Pasemos al otro lado. Bueno, no lo veo. Ok. Bueno, después lo miro. Llegaron al otro lado, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Entonces, aquí tenemos la presentación, digamos, de esta persona tan especial. Sus coordenadas de vida no son otras que sepulcro, cadena, grillete. Esas son su GPS, es ese. Sepulcro, cadena, grillete. Como no puede convivir, no puede estar en sociedad con los vivos, lo ataron y lo mandaron al lugar de los muertos. Sepulcro, cadena, grillete. Esa es su vida. Y está está sufriendo 3 tipos de violencia. La violencia más obvia es, todas son, creo que obvias aquí. Una violencia de tipo social, la sociedad lo expulsó del lugar de los vivos y lo ató en los sepulcros. Además está sufriendo una violencia espiritual, digámosle así, por el hecho de estar endemoniado, está siendo enajenado de su humanidad por un demonio, o muchos. Y además está sufriendo violencia autoinfringida, porque nadie lo quiere, él tampoco se quiere, entonces se corta, ¿no? Se corta como hacen a veces los pibes en la escuela, que también cada tanto aparece alguno cortándose los brazos. Este está haciendo eso mismo. Y además tenía otra actitud, y es que el texto dice literalmente que él gritaba por los montes. Díganme qué significa eso. Ustedes que son expertos y expertas en Antiguo Testamento, ¿qué significa gritaba por los montes? Para un hebreo, ¿no? Para nosotros no significa nada, pero para un hebreo. Para nosotros significa como un animal, qué sé yo, gritando por los montes. Para un hebreo, no sé. ¿Qué hay en los montes en el Antiguo Testamento? Fieras. ¿Qué hay? Fieras. No escuché. Fieras había en los montes. Sí, seguramente sí, pero en términos así más espirituales. ¿Cuál es el peor pecado del Antiguo Testamento? El pecado más pecadoso. La idolatría. Exacto. Entonces, ¿qué hay en los montes? Altares, los altares. Altares, lugares altos, ¿no? Justamente. En los montes, en las laderas de las montañas, se solían hacer los altares. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? No, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra y los montes, ¿no? Como una invitación a mirar más allá del lugar de culto pagano. Entonces, gritaba por los montes es una frase que podría significar que él invocaba a los dioses paganos de manera estéril, obviamente, porque no lo podían ayudar. Gritar por los montes es como que se fue al gauchito, digamos. Está haciendo la cola en San Cayetano, algo así. Se refugia, grita, reclama a la religiosidad popular. Y grita y no le contestan. Pero claro, aparece Jesús. Al ver a Jesús, versículo 6, de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes.
y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace es: ¿por qué se ahogó el jamón? ¿No? ¿Por qué se ahogó la bondiola? Pero aquí hay algo muy interesante, hay varias cosas interesantes. Una cosa interesante es cuando le gritan, grita, y cuando le hablan, habla, ¿no? Interesante para nuestros prejuicios, que a veces pensamos que a cierta gente hay que gritarle, hay que tratarlos mal. Como decía la profeta Mirta Legrand: como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Bueno, a este le gritaba a todo el mundo, pero Jesús le habla, y cuando Jesús le habla, él habla, no grita. Interesante. Y hay una palabrita ahí, que es la palabra legión, que llama muchísimo la atención, porque es como comprarte un libro, empezar a leerlo, y de repente en medio de la lectura vos ves que una palabra está subrayada con marcador fluorescente. ¿Te va a llamar la atención? Obviamente que sí. Y vas a decir: ¿qué hace esta palabra? ¿Por qué esta palabra está subrayada o resaltada de este modo? Bueno, así funciona la palabra legión en el Nuevo Testamento, porque no está transliterada ni tampoco está traducida, o sea, quedó en latín, legión. Y eso equivale a subrayarla, como diciendo: mira esto, lector, mira esto, mira esto. Te dejo un tip acá, te dejo una pista para que veas esto, que hay algo más que te estamos queriendo decir, sería algo así. Nosotros, bueno, ustedes se acuerdan que los romanos se manejaban con legiones, ¿no? Una legión eran entre 5.000 y 6.000 hombres, y había varias legiones, y todas tenían, bueno, estaban en lugares distintos estratégicamente, y todas compartían el mismo símbolo romano, que es el águila, ¿no? El águila romana era el símbolo para todo el ejército. Pero, además de que todas usaran el águila, cada una de las legiones tenía como su estandarte personalizado. Entonces pregunto: ¿qué había en el estandarte de la legión romana que en el siglo I estaba asentada en la región de Decápolis? En el escudo de la Habla, legión. Guido, pero no mucho. Es decir, que estaba vigente en ese tiempo. Sí, El escudo de la legión que estaba vigente en ese tiempo. exacto. La que gobernaba La que Jerusalén. estaba asentada en la zona En ese territorio. de la que estamos hablando ahora, ¿no? Wow. Ay, Guido mira como diciendo: no sé. Y sí, lógico. ¿Lo vieron la película Raisin? ¿A quién tenía? No. ¿Por qué no vieron Raisin? ¿No la vieron? No. No, Suspendan yo el culto, miren ¿En esa película, español? está muy buena. Sí, está buena, Raisin resucitado, está muy buena. No está hecha por cristianos, tal vez por eso está buena. Es una película hecha con plata, digamos, o sea, con presupuesto. Y está muy buena, véanla. Y ahí en un momento aparece. Yo me di cuenta que en un momentito aparece la legión y aparece el estandarte que yo les digo. Pero más allá de la película, el dato histórico dice que en el estandarte de la legión romana que estaba parando en ese tiempo en la Decápolis, en su estandarte había un jabalí. O sea... Yo dije un chanchito, pero lo Un dije chancho. muteada porque Ah, no te escuché. estaba muteada. O sea, un chancho. ¿A dónde fueron los demonios? A los chanchos.
Los chanchos, ¿Y a dónde tal fueron los cual. chanchos? Al El agua. mal. ¿Y qué Agua. simboliza el mar? El mal. ¿Cierra o no cierra? Uy, ¿por qué no me gusta? Leyéndolo así, leyéndolo uno al lado del otro, ¿no? Porque a veces los evangélicos cometemos tal vez el error de ser muy pericopales, ¿no? Agarramos una perícopa y hablamos solamente de eso y focalizamos ahí, y a veces nos perdemos un poco la conexión con el resto de lo que está antes, lo que viene después, qué está queriendo decir el autor. Yo tenía un profe hace muchos años que se llamaba Charles Allen y era de Yankee. Entonces nos decía, muchachos, los dichos y hechos de Jesús son como perlas. Cada evangelista enhebró su collar de perlas de acuerdo a su propósito. Me quedó grabado porque lo dijo todas las clases, ¿no? Entonces, los dichos y hechos de Jesús son como perlas. Cada evangelista armó su collar de perlas y les puso en un orden como para decir algo que él está queriendo decir. Así que esto de ver las perícopas concatenadas tiene sentido, ¿no? Y fíjense que si lo leemos así, en esta clave simbólica, tal vez no tan fácil para nosotros, pero mucho sentido para la mentalidad hebrea, podemos entender que incluso acá hay una cuarta violencia que se está denunciando, que es la violencia política, ¿no? La violencia militar. Ese sojuzgamiento que están teniendo el pueblo por parte del imperio romano, ¿sí? Nosotros a veces lo decimos así medio rápido, pero era grave esto para ellos, era una afrenta que les molestaba muchísimo. Así que bueno, se van, seguimos con el 14. Los que cuidaban a los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos, hicieron un tour. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, mirá cómo cambiaron las coordenadas. Sepulcro, cadena, grillete, sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Qué pasó con ese hombre? Bueno, lo que le pasó fue la transformación del Evangelio, la transformación del encuentro con Jesús. Eso le pasó. Estaba enajenado de su humanidad, convertido en un ser, en un animalito, al que todos tenían que atarlo, gritando, y ahora es una persona rehumanizada. De acuerdo, se liberó en él todo ese potencial humano, tal como Dios lo creó cuando Dios creó, con esa intención, ¿no? Del ser humano, que el ser humano pueda promocionarse, no independientemente de él, sino en dependencia con él. Así que ahí está, eso es lo que pasa. Cuando una persona se convierte, cuando te agarra el Evangelio, te mejora. Y si no te mejora, algo no está funcionando. Pero el Evangelio te agarra y te mejora. Te agarra el Evangelio y vos sos mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor empleado, mejor empleador, lo que sea. No es que te agarra el Evangelio y te convertís en un gran predicador. No. No. En todo caso, solo eso, no. Mejoran todas las áreas de la vida, porque el Evangelio es transformación. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Todo aquel que se anima a creer, el Evangelio es poder, y el poder transforma. ¿Y te transforma cómo? Y te transforma a la imagen de aquel que te creó, ¿no? Que por la enajenación del pecado, y en este caso la enajenación diabólica, se va perdiendo. ¿Está bien? Bueno, luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Claro, se juntó la sociedad rural de la Decápolis y le dijeron, Jesús, si vos seguís haciendo esto nos quedamos sin jamón, olvídate, o sea, nos quebramos todos, o sea, sos peor que Cristina. Eso no lo tendría que haber dicho, pero bueno, no me pude resistir. Estamos peor que con las retenciones, decía la sociedad rural de la época. Entonces le dijeron, ¿te podés ir? Y Jesús dice, bueno, me voy, está bien. Okay. De hecho no dice nada, pero se empieza a ir, ahora vamos a ver, ¿no? Porque es muy curioso, todos están dispuestos a escuchar las historias de amor y de poder de Jesús. Ahora no toques la mía,
mientras no me toque mi bolsillo, dale, Jesús, seguí orando, haz lo que vos quieras, pero no te metas conmigo. ¿Mm? No todos están dispuestos a ser utilizados, incluso a perder algo para que Jesús pueda obrar en otras personas, ¿no? 18. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntale cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue en Decápolis y comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Así que aquel a quien nadie quería, ni en su casa, ni en el barrio, ni en la ciudad, en ningún lado, ni los dioses de los lugares altos, encontró a alguien que lo amó por primera vez en su vida. Entonces se para atrás de Jesús y dice: yo te sigo hasta el fin del mundo, o sea, me voy con vos. Y Jesús dice: no. A ver, Jesús, pará. Cuando los demonios te dicen que quieren ir a los chanchos, vos le decís: bueno, dale. Cuando la sociedad rural de la Decápolis te dice: mira, andate porque nos vamos a quedar sin jamón, vos no decís nada, pero de hecho te está yendo, o sea, le concedés lo que te piden. Y este pobre hombre que quedó transformado, quedó nubilado con tu intervención amorosa y poderosa, te quiere seguir y le decís que no. Qué mala onda, ¿no? Parece un relato de antivocación. Bueno, tal vez lo que el relato nos quiere mostrar es que nunca una vocación, un llamado, puede provenir de una huida. Este hombre lo que está haciendo es huyendo del lugar que tanto sufrimiento le causó. Y no es la manera, no es la forma. No sé, es como si alguien dijera: pastor, me voy a misionar a España. Uy, qué bueno, Dios te llamó a España. Sí, lo que pasa es que acá no consigo trabajo, ¿vio? Ah, pero pará, ¿vos te vas de misionero a España o estás rajándote de la Argentina? Porque no es lo mismo, ¿no? Aunque el resultado final es que termines en España, no es lo mismo. Una vocación no es huir. Pastor, me caso. Uy, qué bueno, ¿contra quién? Digo, ¿con quién? No, me caso, en realidad me caso con este muchacho, sí, estamos bien, lo que pasa es que mi casa no da para más, ¿vio? Ah, pero vos te querés rajar de tu casa, no es que te querés casar, no es lo mismo. Cuidado, eso normalmente sale mal, salvo alguna excepción, pero en general sale mal. Entonces, muy interesante tener en cuenta que nunca una vocación puede tener como motivación huir, ¿no? No se huye. No es la forma. Lo que Jesús tiene en mente es algo muy propio del Evangelio, que es restaurar relaciones. No, vos no podés venir conmigo. Vos tenés que ir a tu casa. Vos tenés que ir a tu casa y restaurar lazos familiares. Tu gente te ató al lado de los sepulcros. Vos tenés que restaurar eso. Ahí hay mucho para sanar, hay mucho para perdonar, hay para pedir perdón, hay para hablar, ¿eh? Tenés que hacerlo con tu barrio, con tu ciudad. Y también, por supuesto, eso va a ser de testimonio y muchos te van a conocer como testimonio, pero vos tenés que restaurar relaciones familiares. No te podés ir de misionero a Uganda y dejar el tendal de muertos en tu casa, en tu familia. No funciona así el Evangelio, porque eso a la larga o a la corta te persigue cuando no está resuelto, ¿no? Hay que resolver los pendientes, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones relacionales. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos acá un relato de la liberación de un endemoniado? Sí, pero como han visto, tenemos mucho más que eso, ¿no? Acá Jesús denuncia y combate la violencia demoníaca, la violencia social, la violencia autoinfringida, la violencia política, ¿eh? ¿Es una liberación de un endemoniado? Sí, pero es mucho más que eso. Lo mismo que cuando hablamos de Jesús y el leproso,
¿Es la curación de alguien que está enfermo? Sí, pero es mucho más que eso. ¿Está bien? Me detengo para ver cómo vamos, si hay preguntas. Uy, acá veo que hay un par de... No estuve mirando el chat, no sé qué me perdí. Fernando, Sí. un detalle que no sé si es para prestarle atención o es detalle del evangelista cuando lo relata. El demonio le dice, no me saques de este lugar, Sí. no me quites fuera de este territorio, no me lleves fuera de este territorio. Mm. Es Y puede tener que ver con eso que dijimos de la legión. Podría tener que ver. no. No, acá no, está bien, no tengo preguntas. Puede tener que ver con eso, sí. Y habría que ver bien cómo dice, yo no tengo ahora acá el texto griego, ¿no? Pero habría que ver cómo dice bien el texto griego, porque como vieron las versiones a veces se toman sus licencias, ¿no? Sí, sí. Traducen lago donde dice mar. O sea, está bien, vos decís es lo mismo, ¿no? Depende, ¿no? No sé si no es lo mismo. Para el hebreo no es lo mismo. El mar es el mar y tiene una simbólica muy, muy importante y muy definida, ¿no? Bien, ¿algo más? Fer, ¿se Sí, escucha? sí, sí. Perfecto. ¿Sabés que yo veía esto, primero lo del mar, se me venía que él deja nuestros pecados en el fondo del mar, Mm, y ahí también tenés todo esto de la maldad y todo, es como que decae todo en ese lugar también. mm. Pero también se me venía esta imagen a la cabeza similar a la samaritana, y en este sentido de cómo veía Jesús a las personas, porque a los discípulos los elige y le dice, síganme, pero a estas personas que lo querían seguir automáticamente, después de una liberación o después de una palabra profética que les decía o lo que sea, de repente lo querían seguir y Jesús le decía, no, anda a tu propia ciudad, y de repente después veías, después de un tiempo, que volvían con un montón de gente convertida en ese lugar a donde iban, ¿viste? Sí. ¿En qué sentido? O sea, es una pregunta mía, como, ¿cuál era la visión cuál opinás vos que es la visión de Jesús cuando ve a estas personas? O sea, ¿qué es lo que ve dentro? O sea, ¿qué es un potencial en su ciudad o es solo este tema de la restauración de No, la no, ciudad? Jesús para mí cada persona es un fin en sí mismo. Jesús no está haciendo una especulación empresarial de me gano a este y este después va a ser un agente multiplicador. No, eso se da como consecuencia. Claro. Pero a mí no, yo no lo veo a Jesús intencionalmente pensándolo de ese modo. Ese es un modo muy, bueno, es la visión empresarial aplicada a la misión, ¿no? Pero eso Igual no, no, eso es capaz la que se modernidad, malentendió. media hora eso. No, no hay No, dato de no, eso. yo no lo decía en esa tonalidad, pero está bueno, igual está bueno No, no, aclararlo. pero es una mirada. Claro, La mirada empresarial, no, lo digo como uno de los modelos posibles y claro, que funcionan así, ¿no? No es el único, pero uno de los modelos es la mirada empresarial. Una agencia no, misionera te envía, te sostiene y te pide resultados, como a un claro, vendedor, como a un claro. agente, un representante que uno envía para No, ser la cara de una marca o lo que sea. Bueno, lo miran aplican ese modelo. no, yo lo decía No más, digo que por esté mal o ejemplo. esté bien, es así. En algunos casos Claro. funciona de ese modo. No, yo lo Ahora, yo decía, no lo veo a Jesús haciendo eso. claro, no. Yo lo decía más, por ejemplo, cuando ve a Pedro, Jesús le dice, ahora, Pedro, vos estás haciendo esto, trabajás de esto, pero vos vas a ser pescador de hombres. Sí. Ve, o sea, entresaca lo precioso de lo vil y ve algo que los demás no estaban viendo. Ok, La está pregunta era bien. más en ese aspecto, como Sí, está bien. Sí, sí, sí. él vio algo en estas personas que sin duda tenían para hacer en otro lugar. Se veía más por Sí, ese lado. claro. Pero para mí el resultado misionológico, evangelístico, digamos, de el ex endemoniado es simplemente su testimonio. Bueno, El testimonio es irreemplazable hasta hoy. Em, es por eso que es un problema esto de predicar en las redes, porque en las redes vos no conoces al que está del otro lado. Alguien predicándote a través de una pantalla es un discurso, es solamente eso, vos no lo conocés, de hecho no lo ves. No le conoces la vida, no sabes su testimonio, no sabes de dónde viene y qué es lo que Dios hizo en él, no sabes cómo vive con su familia.
No sabes de qué labura, de qué vive, qué auto tiene, cómo, cómo es su vida. ¿Es igual arriba del púlpito que abajo del púlpito? ¿Cómo es? Eso, con los predicadores electrónicos, digamos, es medio complicado. La gente se puede llegar a enamorar de la puesta en escena, pero ¿cómo funciona lo testimonial ahí? El testimonio te lo puede dar un vecino, te lo puede dar un compañero de trabajo, te lo puede dar un familiar, alguien cercano, que vos le veas la vida cotidiana. Eso tiene un potencial enorme, y sobre todo para este mundo descreído, ¿no? O sea, la gente tiene que poder ver y tocar, tiene que poder concretar la fe. Y eso se logra a través de testimonio, de acciones de amor o de milagros. ¿Sí? Esas son las tres maneras en las que se puede materializar la fe, que en sí misma es algo bastante abstracto, ¿no? Si uno no lo materializa. Recuerden que nosotros no usamos símbolos, así que para nuestro caso peor todavía. O sea, no es que vos le das una estampita a alguien y decís, mira, esto es. Vos a través de esto te vas a poder conectar. Nosotros no le damos nada a la gente. Bueno, pero entonces, ¿cómo materializamos la fe? Y señales de poder, o sea, milagros, señales, acciones de amor y el testimonio, la vida cotidiana, el conocimiento. Esa es la forma en la que los evangélicos materializamos la fe. Me quedé acá porque no voy a llegar, obviamente, a terminar lo otro, así que lo vamos a dejar como una segunda parte de lo de hoy. Ahora vendría el encuentro de Jesús y Jairo, que se le está muriendo la hija, pero que mientras van en la caravana rumbo a su casa, se atraviesa una mujer, que también tiene sus problemas y su expectativa y su manera de abordar a Jesús. Y bueno, van a pasar dos cosas muy interesantes con Jesús y esas dos mujeres, pero vamos a necesitar más o menos el tiempo que necesitamos para aquí para poderlo desarrollar. Así que lo vamos a tener que dejar para la próxima. Y si terminamos un rato antes, por ahí metemos alguna otra cosita sobre el envío de los discípulos antes de pasar a otro tema. Bien, ¿preguntas? Perfecto. Y el que no estuvo hoy, se lo pierde. No, está grabado. ¿Está grabado, Tati? Sí, sí. Sí. Hay una Lo podemos parte compartir. sí. Bien. Pero Bien. según mi experiencia, son grabaciones que Sí, difícilmente algunos las las ven. piden cuando no pueden Algunos, estar. sí, La Y las- experiencia algunos dice las han eso. pedido, ¿eh? Sí, las Sí, han sí, pedido. me la pidieron. Dijeron si la Sí. iban a poder escuchar después. Sí. Ajá, sí. Bueno, disculpen si alguno pero me la dejó picando ahí, o sea que me acordé de la 125. Bueno, Bien, esto es lo que yo creo que dicen estas dos perícopas y hay mucho para sacar ahí. Esto de cruzar un nivel, ¿no? De que uno llega a un lugar y a veces se ameseta, queda ahí. Y cruzar un nivel requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y cuando se aparece la tormenta, siempre una de las opciones es volver. Ah, me vuelvo a donde estaba, a mi lugar seguro, a mi zona de confort. Esto de atravesar tormentas, tal vez uno se vuelva a preguntar, che, ¿pero esto será de Dios? ¿Dios querrá que haga esto? Bueno, se llena el alma de preguntas y en algunos casos uno cuando siente que no puede más dice, pero para, a ver, uno empieza a dudar de su salvación, de su vocación, de su vida, y empieza también a preguntar, perdón, pero Dios existe, ¿no? Como me dijo alguna vez algún líder de jóvenes, me dice, estoy en crisis, no sé si Dios existe. ¡Apa! Le digo, eso es un poquito más que una crisis. Bueno, fíjate que no sé si vas a poder liderar jóvenes si no tenés muy claro que Dios exista, ¿no? Pero son cosas que ocurren. Yo le agradecí que me lo haya dicho, pero son cosas que ocurren y que a veces
bueno, uno las disimula, porque no, ¿a quién le vas a decir eso? ¿Bien? Bien. Ok, nos vemos la próxima entonces. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias, Fer. A Gracias, ustedes. Fernando. Feliz Gracias día a todos por a el los tiempo. papás y nos Gracias. vemos la Saludos. Nos próxima. vemos en un rato. Igual, Nosotros. Feliz día. Feliz día a Gracias. todos los papás. Feliz día, padres. Repetimos. Ay, Chechu. Lo siento. Hasta luego. Hasta luego. Nos Chao. vemos. Nos vemos en un rato. Chao. Nos vemos en un rato. Chao, chao.